En el vídeo de hoy veréis cómo quitamos los soportes de plásticos del paragolpe delantero para hacerlos en metal, veréis cómo hacemos los pasos de rueda delantero, adaptaremos la parrilla a la nueva anchura del coche y haremos un detallito en el paragolpe que creo que os va a gustar. ¿Qué pasa, familia? Ya estamos por aquí de nuevo, solo espero que estéis todos muy pero que muy bien y esto va a ser muy breve. Nada más venía a recordaros, para los que sois nuevos en el canal, que yo me llamo Bale, que estáis en Aeromagic y que vamos a hacer tuning. Vamos a ponernos con lo que nos interesa, que son las aletas delanteras, que ya como sabéis cortamos aquí todo esto, lo tenéis en unos vídeos anteriores, en la serie de este coche. Ya también tenemos pelada la puerta trasera, por allí tenemos otra puerta delantera, por aquí la aleta, aquí encima tenemos otra puerta que la estamos pelando, lo vamos haciendo poco a poco. Pero como digo, vamos a centrarnos en las aletas delanteras. Para ello la vamos a tener que montar capó y luego os explicaré una cosita que vamos a hacer con el labio este, que como veis está un poquito descolgado. Y sobre todo tenemos que hacer aquí un puente de unión, porque estos coches son muy, digamos, malos para cuadrarle el morro, ¿vale? Fijaros que el intermitente ya está para arriba. Entonces vamos a hacer una pieza para cuadrar todo esto bien, que quede todo derechito. Lo peor en este coche, en este caso en concreto, que la rueda está muy alta, está muy cerquita del capó, y eso hará que el paso de rueda quede muy tumbado. Va a ser un paso de rueda bastante difícil de hacer. En cuanto a estética se refiere, claro está, porque contra más alto tenemos el paso de rueda, más tumbado, ya no nos pegaría con el de atrás, así que aquí nos vamos a romper un poquito la cabeza. Como veis, esto lo dejamos sobre largo para ahora ya rematar con la aleta. Y bueno, vamos montando ya lo que son las aletas y el capó y vamos viendo sobre la marcha. Esto precisamente es a lo que me refería. Como veis no cuadra nada. Fijaros que aquí tiene más apertura que por aquí también está descolgado, el intermitente está caído, la aleta tiene hueco. Así que creo que lo mejor es olvidarnos de la aleta ahora mismo, dejar aquí una cogida para que esta pieza, la parrilla que es metálica, quede en su sitio y ya guiarnos por eso. Como si aquí le tenemos que alargar un poquito, no sé si la bajaremos más, la subiremos, pero en fin, vamos a quitar la aleta y hacemos antes que nada esa cogida. Por otra parte, habéis visto que hemos cortado la aleta de aquí, ¿vale? La aleta era larga hacia abajo porque iba atornillada allí abajo y la talonera de plástico la tapaba y veías la talonera recta. Hemos tenido que cortar, después le haremos una chapa hacia adentro para atornillarla por dentro hacia abajo y quedará todo en su sitio. O sea, tenemos que cortar toda esta parte de aquí que va hacia abajo, ¿vale? Cortamos por aquí y ya está. Lo dicho, vamos a sacar de nuevo aleta para hacer la fijación de aquí, para que la parrilla quede en su sitio, completamente derecha, y es el punto que vamos a coger para que nos salga todo cuadrado y que quede todo perfecto. Bueno, tenemos un pequeño cambio de planes en el procedimiento de trabajo que vamos a hacer, porque he dicho que íbamos a sujetar bien la parrilla, pero me he dado cuenta, si os fijáis, a ver si lo puedo coger desde aquí, que las cogidas del paragolpe están muy mal. Está cogido aquí con plástico, este plástico se mueve como podéis ver, así que vamos a empezar desde abajo. Como veis hemos calzado aquí 1 centímetro, lo mismo que calzamos allí, para que tenga todo la misma altura. Y como digo, vamos a empezar aquí haciendo una cogida de metal, una cogida de hierro, que aguante fuertemente el paragolpe, para después aguantar la parrilla, y ya después hacemos la cogida de la aleta.
Bueno, como habéis podido ver, hemos prescindido de las cogidas originales, las cogidas de plástico, las cuales estaban bastante dobladas y esto hacía que el paragolpe descolgara un poquito y no ajustara bien. Esta estaba por aquí también, que estaba cortada. Y nos la hemos hecho en metal. Ahora lleva este tornillito de aquí y lleva otro trozo de metal atornillado por aquí que queda debajo de la mordura y no se ve nada ni estorba nada. Como se suele decir, hay que empezar la casa por los cimientos. Ya lo tenemos derechito y bien fijado porque esto ha quedado fortísimo. Ahora vamos a poner lo que es la parrilla, la vamos a dejar en su sitio también y ya atornillaremos la aleta. La vamos a atornillar por arriba, le haré el trocito que le tengo que hacer de chapa hacia adentro para atornillarla detrás y de una vez nos pondremos con el pasito de rueda. Pues esto, amigos míos, va a ser bastante más complicado de lo que parecía a simple vista. Como habéis visto, ya hemos cuadrado todo el capó para que esté toda esta línea derechita, esta línea por aquí también, pero sin embargo la parrilla, si aquí está ras, en este lado sobresale. Si la metemos hacia adentro para que estén los dos lados a ras, se queda dentro de aquí, así que la parrilla está totalmente doblada. ¿Qué pasa también? Si la ponemos aquí en su sitio, en este lado se nos queda dentro. Así que vamos a tener que trabajar muchísimo con la parrilla, la vamos a enderezar antes de nada. Y voy a levantar el coche y voy a hacer lo que he dicho antes, las dos piececitas de aquí detrás, así dejamos la aleta totalmente cogida. Voy a quitar también un poco de pintura de aquí. Ahora lo veréis, vamos a puntear con unos puntitos la aleta al capó. La trabajamos y por mucha calor que le metamos no se nos va a deformar.
Me vais a permitir que haga un pequeño inciso porque creo que esto son cosas que son interesantes, ¿vale? Y perdonadme por favor si hablo demasiado, pero fijaros, aquí el capó, por ejemplo, está el capó más alto que la aleta, ¿vale? Y sin embargo aquí pasa lo contrario, está la aleta más alta que el capó. ¿Qué pasa? Que cuando ponemos los trocitos de chapa como he puesto aquí, cuando ponemos estos trocitos de chapa que vamos soldando aquí, vamos a corregir eso también. Corregimos la aleta con el capó, la ponemos totalmente derecha y aparte de que después no se nos mueva, cuando le metamos ahora calor soldando ya se nos va a quedar en el sitio. Y como dato curioso, para los que todavía me preguntáis por qué le estamos quitando toda la pintura al coche. Porque para los que no entendáis de pintura, no seáis pintores, evidentemente no sabéis de qué estamos hablando, pero una capa de pintura o lo que es una pintura de un coche debe de tener micras, ¿vale? No llega ni a 1 milímetro. Y aquí, es que no sé si se verá bien, hay 2-3 milímetros de pintura. Con lo cual, si alguna de estas capas está tierna o se nos remueve, nos arruina la acabado. Ahora me entenderéis, no podemos tirarle a este coche como vamos a hacer un candy, un tricapa, una pintura que vale muchísimo dinero, que cuesta mucho dinero, que tiene muchísimo trabajo, dejando debajo todo esto que está aquí. Así que ahora, en cuanto tengamos la aleta lista, vamos a arrancar toda la pintura del capó también, como hemos hecho con la aleta, como hemos hecho con las puertas y como venimos haciendo con todo el coche.
Tenemos el paso de rueda ya en su sitio, todo punteadito, como sabéis, con los milímetros que nos gusta dejarlo aquí, que a simple vista parezca que está tocando, pero que no toque. Y como sabéis, los que venís siguiendo el canal, sabéis que aquí tenemos el suelo derecho, por eso lo hacemos aquí en el suelo, lo que es puntear toda la aleta. Pero ahora sí, lo subimos al elevador y seguimos soldando. Bueno, y una vez la tenemos toda soldada, con todo ya cosido, vamos a sacar la aleta, vamos a soltarla ya del capó porque ya no la vamos a calentar más y no se nos va a mover. Y vamos a terminar de soldar por aquí con la aleta quitada, que tenemos que cortar aquí también. Aquí dentro solo pusimos este trocito, tenemos que poner otra tirita, que lo vamos a hacer fuera. Y vamos a cortar todo este sobrante de aleta para ya dejarla por dentro rematadita. La voy a sacar porque tengo que quitar el capó para sacar la parrilla y hacer toda esta esquina. Y mirad lo que tenemos por aquí. Venga, saluda. Hola. Así que nada, sacamos la aleta, nos la ponemos en una mesa y la seguimos trabajando.
Aprovechando que hoy tengo visitas, se han puesto ya a quitarme la pintura de aquí, ¿vale? Que esto va muy poco a poco, hay que ir calentando y hay que ir dando con la espátula. Hay que ir dando con la espátula. Voy a ponerme yo a quitarle toda la pintura a lo que es la parrilla, ¿vale? Porque tenemos que trabajar todo este lado, o le quitaré solo a este trozo, ya después le quitaremos a este. Y por aquí podéis ver lo que comentaba de la aleta. Ya la tenemos por dentro quitado todo lo que era el trocito este que nos sobraba de aquí. Le hemos hecho aquí el filito para que tenga un filito por aquí. Hemos cosido eso bien, la hemos rematado por aquí. Y ahora la montaremos y le limaremos toda la soldadura esta que tenemos que limar. Pero como digo, voy a ponerme con la parrilla. Pues aquí, como veis, tenemos bastante trabajo porque necesitamos traernos el filo de abajo aquí fuera. A ver si lo puedo hacer con esta mano, ¿vale? Este filo aquí afuera, pero este de aquí arriba tiene que ir a esta esquina de aquí, ¿vale? Tenemos que hacer algo así y meter chapa en lo que nos queda aquí. ¿Qué pasa? Que esto ahora al cortarlo tanto se nos baja y se nos sube, así que tendremos que poner el faro y seguramente para cuadrar el faro en su sitio vamos a tener que poner capó, aunque no nos ha dado tiempo a rascar demasiado, está todavía medio capó hecho, pero lo vamos a poner y vamos a seguir trabajando.
Tenemos ya el morro en su sitio, que tengo que decir que me ha costado mucho, pero que mucho trabajo. Pero bueno, ya lo tenemos en su sitio. Ya hemos hecho, como habéis visto, el ensanche de aquí, de la pieza esta. Y ahora, si os fijáis, aquí se nos queda el paragolpe un escaloncito hacia adentro. Eso es porque cuando pusimos aquí la pletina, ¿vale? La pletina de aquí, nos guiamos por la parte, a ver si lo puedo coger bien, de aquí abajo, que está un pelín más afuera. Yo pensé en coger y enderezar esta esquina y ponerla derecha, pero creo que se vería demasiado superficial. Así que buscando una línea más, digamos, más fluida, más de serie del coche, que parezca que no se ha tocado, si sacamos el paragolpe, ¿veis? Tenemos la línea esta que nos viene con la chapa que hemos ensanchado y nos hace aquí esta pequeña curvita, que es lo que hace que el coche se vea más gordito de delante. Así que lo sacaremos aquí. Sacaremos un poquito aquí arriba, haciendo corredera en la cogida que ya hicimos aquí dentro. En esta cogida, hacemos corredera, lo sacamos ahí y ya lo tendríamos en el sitio. Por otra parte, la aleta ya la tenemos para tirarle lo que es la masilla. La hemos dejado lo más derechita posible. Aquí hemos hecho un escalón, es un escaloncito hacia afuera, se ve desde aquí arriba. Detrás nos lo lleva para que detrás salga la talonera y delante haga el escalón. Eso hace el efecto óptico de que el coche parezca más ancho de atrás, más gordito de atrás. Ahora vamos a dar con taj y martillo para quitar algunos bultitos que nos hace esta chapa, para enderezarla lo máximo posible y que nos entre la menos masilla posible. Aunque como sabéis, yo soy de echarle masilla a todo el paño entero y después a base de taco ir quitando la que nos sobra. Es una manera de ahorrar tiempo, no ir tirando masilla por trocitos. Así que bañamos toda la aleta y quitamos la que sobra. Aunque parezca muy aparatoso, se nos queda una capita muy finita. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Y así ya tendríamos toda la aleta con su masilla, todo derechito. Hemos hecho aquí la línea para que la parrilla se pueda desmontar.
Tenemos toda la parrilla hecha, este lado también. Y perdonad si meto tanta cámara rápida, pero es que son ya 36 minutos de vídeo. Has ido a verlo, ¿eh? ¿No te esperabas que llevara ya más de media hora aquí conmigo? En fin, vamos a ponernos con lo que nos toca ahora. Quiero ir un poquito más rápido para que esto no se alargue mucho. Y es el paragolpes, que como dije, quiero hacer una cosita aquí debajo. Pero antes, vamos a quitarle todas las aguas al paragolpes. Porque fijaos que si da por aquí la luz, fijaros cómo está esto. Está todo doblado, todo lleno de agua. Lo tenemos que enderezar todo antes. Y lo que quiero hacerle es unir el labio negro con el paragolpes, ¿vale? Para que sea toda una pieza. Pero dejando aquí una línea, porque si no esto se me va a ver muy largo y creo que no me va a gustar. Así que vamos a dejar una línea aquí, que aquí se perderá, ahora lo veréis. Pero claro, no quiero dejar esto negro porque, como sabéis, el coche no lleva nada negro por debajo. Todo esto va a ir pintado del color de la carrocería. Y si aquí delante tenemos un filo negro, como que me va a chirriar un poco. Así que quede todo a la misma altura y todo del mismo color. Así que nada, vamos a ponernos con ello. Bueno, como ves, vamos a dar un poquito de imprimación, un poquito de aparejo, después le daremos otra mano más, esta es solo para que se vea todo del mismo color, y así vemos todas las fartitas que vamos a recoger antes de dar la última mano de aparejo, que será la gruesa y la que nos dejará cuerpo para poder lijar.
Y llegados a este punto voy a aprovechar ya para despedir el vídeo antes de dejaros con unas tomas de cómo ha quedado todo acabado, que os lo voy a montar, que como sabéis en este canal siempre acabamos mostrando todo el trabajo hecho, empezamos un trabajo y lo acabamos en el mismo vídeo, para así poder traeros un buen contenido, un contenido que no aburra, un contenido de calidad, que espero que lo disfrutéis tanto como nosotros haciendo estos vídeos. Así que nada, sin más, gracias por estar ahí, gracias por ver este vídeo, si te ha gustado no olvides dejar tu like, y nos vemos en el próximo.